Hola, hoy vamos a ver una gran partida jugada entre José Raúl Capablanca y Edward Lasker en el torneo de Lake Hopatcong del año 1926. El torneo fue ganado por José Raúl Capablanca, el segundo lugar quedó Abraham Kupchik, en el tercero Gesa Maroczy, en el cuarto Frank Marshall y en el último lugar quedó Edward Lasker. Un pequeño torneo. En cuanto a Edward Lasker, les quiero contar que no tienen absolutamente nada que ver con Emanuel Lasker, el ex campeón mundial. Edward Lasker fue un maestro alemán, nació en 1885, desde muy joven se radicó en los Estados Unidos, jugó muchísimos torneos en los Estados Unidos y con relativo éxito. Así que en el año 1924 fue invitado para jugar el torneo de Nueva York 1924, que fue uno de los torneos más fuertes probablemente de la década del 20, un torneo espectacular, jugaban los mejores jugadores del mundo de la época. Y Lasker tuvo una actuación aceptable, digamos la mitad inferior de la tabla. También jugó varios torneos durante la década del 20 contra los mejores ajedrecistas del mundo de la época. Sin embargo, nunca tuvo la consistencia como para ser un candidato al título mundial y ser una figura de primer nivel. Bueno, en la partida que vamos a ver, Capablanca juega con las piezas blancas y la partida comenzó con caballo F3. Siguió caballo F6, C4, C6 jugó Lasker, D4, D5. Bueno, ahora tenemos un gambito de dama rehusado, caballo C3, E6, alfil G5 y en esta posición Lasker juega caballo BD7, que era lo más habitual en la época. Faltaba ya varios años para que Botvinnik introduzca la variante D por C4. Contra esto, bueno, puede seguir E4, B5 para sostener el peón de C4, E5, fíjense que aparentemente se va a perder el caballo de F6, pero las negras tienen el recurso H6, tocando a su vez el alfil de H4, y contra el alfil H4, G5 ahora es única para no perder la pieza, a lo que sigue caballo por, peón por, alfil por. Y fíjense que las blancas van a terminar recuperando la pieza en F6, y esto se conoce como variante Botvinnik, que es una de las líneas probablemente más agudas que hay en las partidas de peón dama, una variante realmente extremadamente complicada. Bueno, pero como les dije antes, todavía en esta época no se jugaba, no se había creado todavía la variante Botvinnik, así que Lasker juega caballo D7, que era lo más habitual en la época, siguió E3, dama 5, y con dama 5 pasamos a lo que se conoce como la variante Cambridge Springs. Fíjense, la idea de la variante es clavar el caballo de C3, con lo que las negras podrían tener contrajuego, por ejemplo, con la jugada caballo E4 y colocando presión sobre el caballo de C3. En otras variantes, las negras pueden aprovechar bueno, la clavada del caballo. Esto les puede permitir liberarse, por ejemplo, con la jugada de 5 o también con la jugada C5. O sea, es una variante bastante interesante. Realmente no existe una refutación clara, contundente para la línea. Sin embargo, realmente hoy en día se juega muy poco. Bueno, contra esto siguió peón por. Bueno, quería mencionarles también que Alekhine la jugó mucho contra Capablanca en el Campeonato Mundial de 1927 y Capablanca en el match contra Alekhine prefirió siempre jugar caballo de 2. Fíjense, caballo de 2 también es una jugada muy lógica porque se desclava el caballo de C3. Ahora el caballo no está clavado porque está el caballo de 2 y las blancas a su vez ganan control de la casilla de 4. O sea, es una variante bastante razonable de la jugada caballo de 2. Pero en esta partida Capablanca juega peón por, E por D5, alfil D3 y caballo E4. Fíjense que con caballo E4 las negras inmediatamente colocan presión sobre el caballo de C3. Bueno, contra esto Capablanca simplemente jugó enroque corto, ignorando la amenaza del caballo de C3. Fíjense, el tema es el siguiente. Si ahora las negras se aventuran a ganar el peón con caballo por C3, podría seguir peón por. Y si dama por, fíjense que las negras han perdido muchos tiempos capturando el peón de C3 y ahora las blancas podrían simplemente abrir el centro con la jugada de E4. Con E4 se abre la columna E y bueno, va a quedar muy expuesto el rey en E8. O sea, esta variante realmente parece muy malo para las negras. Y peón, por ejemplo, las blancas ni siquiera tendrían necesidad de jugar alfil por E4, sino que podrían jugar, por ejemplo, torre 1, colocando más presión aún en la columna E. Realmente esto parece extremadamente peligroso para las negras, no es para nada recomendable. Así que contra enroque, Lasker en esta posición jugó caballo F6. Alfil por F6 jugó Capablanca. Fíjense que la otra opción, en lugar de simplificar, era jugar alfil H4, también una jugada interesante. Pero Capablanca
decide jugar alfil por f6. Y en esta posición, bueno, indudablemente lo mejor era jugar caballo por. Esto era lo que es más favorable para las negras. A lo que puede seguir simplemente dama c2. Y esta posición podemos decir que las blancas tienen una pequeña ventaja. Fíjense que tenemos una estructura de la variante del cambio del gambito de dama. Esta es la variante Casbah, la estructura Casbah, mejor dicho. Y en esta posición generalmente las blancas lo que buscan es un ataque de minorías con la jugada de 4 y b5 para atracar en el flanco de dama. Y contra esto la dama en a5 realmente parece bastante mal ubicada porque prácticamente lo único que va a hacer va a favorecer el avance del peón b. Ahora las blancas van a poder jugar a3 seguido de b4 tocando a la dama, lo que les permitiría ganar un tiempo. Y otro detalle que generalmente en esta estructura, cuando las blancas tienen esta disposición de piezas, las negras ya tienen jugado su alfil rey y probablemente también tengan el enroque corto. Así que además comparando con las líneas normales, las negras probablemente estén retrasadas en el desarrollo. Así que realmente esta variante no parece muy favorable para las negras, sin embargo es mejor que la jugada que hicieron en la partida. En la partida luego de alfil por f6, Lasker juega caballo por c3. Y fíjense, con esto está permitiendo que se doblen sus peones en el flanco de rey con la esperanza de ganar contrajuego en la columna G. Pero vamos a ver que Capablanca refuta esto realmente brillantemente. Siguió peón por, peón por. Esto es lo que les decía. Ahora las negras tienen la pareja de alfiles. Y podrían eventualmente crear algún tipo de contrajuego en la columna G. Pero vamos a ver que Capablanca no da ni la más mínima posibilidad de que esto ocurra. Siguió dama c2. Alfil d6 desarrollando. Y ahora una jugada muy buena. Alfil f5. Fíjense, como les decía antes, las negras tienen la pareja de alfiles, así que Capablanca inmediatamente juega alfil f5. Con lo cual se van a eliminar, cambiar un par de alfiles, y las negras pierden la ventaja de la pareja de alfiles. Por otro lado, si se cambiara inmediatamente, vamos a suponer, bueno, esto sería muy malo, ¿no? Pero cambiar dama por, las casillas blancas quedarían muy débiles en el campo de las negras, en especial la casilla f5. Esto podría ser aprovechado por las blancas, por ejemplo, instalando un caballo en la casilla f5, que sería fuertísimo. Así que en la partida luego alfil f5, Lasker juega alfil e6, evita el cambio, muy lógico. Torre a b1, Capablanca, una jugada muy lógica, presionando en la columna abierta, en la columna b. Dama c7, defendiendo el peón. Y ahora sigue alfil por e6, una jugada muy buena. Fíjense, con alfil por e6 se arregla un poco la estructura de peones de las negras, pero la idea de Capablanca es abrir inmediatamente el centro con la jugada de 4. Fíjense que el tema ahora es, para las negras, el problema es la posición de su rey. El enroque corto parece vulnerable, porque bueno, el peón G se ha cambiado, pasado a la columna F. Y el enroque largo tampoco parece muy seguro, porque las blancas, tienen la columna B. Podrían atacar por la columna B. Así que es una decisión realmente difícil para las negras y Lasker decide jugar enroque largo. La opción era jugar enroque corto, a lo que puede seguir c4 con una clara ventaja de las blancas. Bueno, la partida siguió enroque largo, c4 jugó Capablanca, alfil f4 y torre b3. Torre b3 es muy buena, la idea es doblar las torres en la columna B para ejercer presión sobre el peón de b7. Siguió peón por peón, dama por c4, tocando el peón de e6, dama f7, con quizás la esperanza de jugar torre g8 y ejercer algún tipo de presión en la columna G. Probablemente era mejor, en lugar de dama f7, jugar torre h8, defendiendo el peón e con la torre, de manera a no quitar la dama de la defensa del rey. Siguió dama f7. Torre fb1, colocando presión sobre el peón de b7. Torre d7, jugó Lasker defendiendo. Y ahora viene una jugada muy buena que es e5. La idea de e5 es quitar al alfil de la defensa del rey. El alfil ahora queda absolutamente aislado en la casilla f4. Siguió peón por peón. Fíjense el detalle: si se juega f5, las blancas disponen de la jugada dama por c6. Brillante. Fíjense, si se toma, obviamente sigue mate, torre 8, rey c7 y torre 1 b7, jaque mate.
La otra opción contra dama por C6, bueno, sería tapar de torre. Se podría tapar de torre también, pero contra esto sigue torre por B7. Otra jugada magnífica. No se puede tomar la torre, obviamente, porque está clavada. Disculpen. Y bueno, habría que jugar torre por C6, a lo que seguiría torre por F7. Y esto es absolutamente ganador para las blancas. Otra opción contra dama por C6 sería jugar rey B8, a lo que puede seguir simplemente dama 4, bueno, con clara ventaja de las blancas. Las blancas en la próxima juegan G3, rey G2 y quedan absolutamente ganadas. Así que contra E5 siguió peón por peón. Peón por peón. Y ahora Lasker juega torre H D8. Fíjense, las blancas nuevamente disponen de dama por C6 ahora, como en la variante anterior, la variante que acabamos de ver. Fíjense que si se jugaba, por ejemplo, torre C7 para defenderse contra la amenaza de dama por C6, seguiría simplemente G3. Tocamos el alfil. Y si se juega, por ejemplo, torre G8, aprovechando la clavada del peón G, las blancas simplemente jugarían rey F1, quitando el rey de la columna G y ahora amenazando el alfil de F4. El alfil tendría que moverse, seguiría caballo D4, tocando el peón de E6. Y ahora el peón sí o sí cae porque no se puede defender con torre 8. Se podría defender, pero bueno, realmente esto es malo porque sigue dama C5. Y dama C5 es realmente fuertísimo. No hay forma de parar el dama por A7 en la próxima. Fíjense, si se juega rey B8, sigue caballo por C6. Obviamente el peón B está clavado y bueno, las blancas ganan inmediatamente en el acto. Y la otra opción contra dama C5 sería jugar B6. Parece que las negras pueden defenderse. Sin embargo, contra esto sigue caballo por C6. Una jugada brillante. Caballo por C6. Y el tema es, la táctica es la siguiente. Si ahora se toma la dama, sigue torre B8 jaque. Y contra rey D7 sigue torre D1 jaque. Y damos mate en dos jugadas. Habría que jugar alfil D2 para durar una jugada más. Seguiría torre por rey por C6 es única. A lo que sigue torre D6 jaque mate. Genial. Así que Lasker, para no entrar en ninguna de estas líneas, juega torre HD8. Dama por C6 juega capa blanca, aparentemente ganando en el acto, pero resulta que las negras pueden jugar rey B8. Fíjense, si se juega obviamente B por C6, damos mate en 2, jaque, rey mueve y damos jaque mate, como en la línea anterior. Pero las negras disponen de rey B8 y ahora amenazan simplificar con torre D1. Esta es la idea defensiva de Lasker, que no parece muy mala, le da ciertas posibilidades de sobrevivir. La otra opción contra dama por C6 será jugar torre C7, pero bueno, contra torre C7, nuevamente como en la variante anterior, sigue torre por B7. Obviamente no se puede tomar porque la torre está clavada. Habría que jugar sí o sí torre por C6, a lo que sigue torre por F7 con ventaja decisiva. Fíjense que amenazamos el alfil y bueno, en la próxima jugada las blancas jugarían G3, dando un aire al rey, seguido bueno, de doblar las torres en la columna, en la séptima línea, bueno, que parece absolutamente decisivo. Así que contra dama por C6, Lasker jugó rey B8, G3, dando un aire al rey, dándole la casilla G2, siguió torre D1 jaque, rey G2, torre por B1, torre por B1 y torre D5. Ahora el peón D5 está amenazado, se amenaza alfil por E5, bueno, recuperando el peón de menos que tienen las negras. Así que capa blanca juega dama C3, defendiendo el peón. Dama F5 jugó Lasker, tocando la torre de B1. Y ahora sigue dama B4, muy bien jugado. Amenazamos el peón de B7, amenazamos dama por B7, jaque mate. Así que bueno, hay que defenderse. Y al mismo tiempo hay que defender el alfil de F4. Esta jugada realmente es muy, muy fuerte. Podemos amenazar el alfil y amenazamos el mate en B7. Así que es única jugar B5. Increíble que las negras realmente encuentran recursos como para poder sostener la posición. Fíjense, el tema es el siguiente. Ahora obviamente no se puede jugar dama por alfil porque cae la torre de B1. Esto es más que claro.
Y el tema es que tampoco se puede tomar el alfil con el peón, porque seguiría dama G4. Y las negras hacen tablas fácilmente. Si el rey mueve, sigue simplemente dama por F3 y con una posición de tablas. Pero el recurso táctico de las blancas es que en esta posición disponen de la jugada caballo H4. Caballo H4 es realmente muy fuerte, porque si ahora la dama se mueve, supongamos que se mueve la dama a C2, ahora sí podrían las blancas tomar simplemente el alfil con el peón, cosa que no podían hacer con el caballo en F3. Así que caballo H4 es realmente muy fuerte. Con esto las blancas ganan material inmediatamente. ¿Qué jugar ahora? Obviamente, como les mostré, no se puede mover la dama porque las blancas simplemente tomarían el alfil con el peón, se quedarían con pieza de ventaja. Así que en esta posición Lasker hace una jugada un poco desesperada, la jugada A5, tocando a su vez a la dama blanca. Si ahora caballo por dama, por ejemplo, bueno, seguiría, obviamente esto es malo, pero bueno, si caballo por dama, seguiría peón por dama. Esta es la idea, quizás esta era la idea de Lasker. Pero contra la jugada A5, Capablanca encuentra obviamente la mejor jugada en esta posición, que es la jugada dama por B5 jaque. Y en esta posición Lasker abandona la partida. Fíjense que no hay absolutamente nada, obviamente habría que tomar la dama, no hay más opción. Torre por B5, torre por jaque, el rey mueve y caballo por dama. Y las blancas se quedan nada más y nada menos que con una torre de ventaja. Así que obviamente no tiene sentido seguir jugando esto y Lasker abandonó la partida luego de dama por B5. Bueno, espero que les haya gustado la partida. Es una partida realmente bastante sencilla. Digamos que es la refutación, una aventura de las negras con la jugada en esta posición, con la jugada caballo por C3. O sea, la idea de las negras fue, bueno, crear algún tipo de ataque en la columna G, quedarse con la pareja de alfiles, pero bueno, pudimos ver lo que fue absolutamente refutado por la genialidad de Capablanca. Bueno, espero que les haya gustado la partida y si les gustó, por favor, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.